En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días a todos los que nos oyen a través de los canales disponibles de RCR 750, rcr750.com, RCR, @RCR750 en las redes sociales o por el canal de YouTube. Saludos ya a Yoyo Juárez, que hoy saludó temprano, María Macei, y a todos los que en este momento están conectados en el chat en vivo. Hoy, pues lamentando mucho, pues la noticia siempre triste, el fallecimiento muy lamentable de César González. Era el de lejos, el colaborador con mayor antigüedad de todo el grupo, 66 años trabajando para RCR 750 en los controles desde 1955, me dicen, lamentablemente falleció. Al grupo de amigos de RCR y a sus familiares y a sus, digamos, todos sus deudos, desde aquí mi más sentido pésame. Hoy día de San Fabián, Papa y San Sebastián. Fabián Papa entre el 236 y el 250 y San Sebastián mártir, digamos, se llevaba muy mal, era soldado romano, pero por lo visto puso por encima de cualquier criterio su ser cristiano y bueno, fue eh, condenado a muerte por el emperador Maximino. Dice la leyenda que no una, sino dos veces. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias y bueno, y a todo el equipo de RCR, saludos de aquí a Marilia García y al equipo de información. Hoy, como todos los miércoles, miércoles de perspectiva con Miguel Fontana y hay muchas cosas que comentar. Mientras estamos haciendo este programa, cosas ocurren en el mundo. Lamentamos mucho la explosión en una de las calles céntricas de Madrid. Eso está en este momento como un acontecimiento, desocupando además una residencia de ancianos. Ojalá no pase a mayores y bueno, esperamos simplemente la confirmación de la noticia de cuál es la razón por la cual eso ocurrió. Eh, También, bueno, por supuesto, hoy es el cambio, el día del cambio de gobierno en Estados Unidos. Ya Donald Trump dejó la Casa Blanca y está volando en estos momentos hacia Florida, donde él tiene su residencia. Desde mi punto de vista, residencia. Ayer los venezolanos en el último minuto fueron beneficiados con 10 y 8 meses, si mal no recuerdo, de suspensión de cualquier iniciativa de deportación e incluso con la posibilidad en estos 18 meses de contar con permiso de trabajo. Bueno, bien bueno para los venezolanos que viven allá y que estaban en esa circunstancia. Bien bueno que haya sido Donald Trump el que lo haya hecho motu propio y que lamentablemente esos venezolanos que se volcaron hacia Biden, creyendo que por allí era la ruta de proteger ellos sus propios intereses y lejos de los intereses del país como tal, bueno, ahora se benefician de esta medida, de la última medida, de la penúltima medida que de Donald Trump. ¿Quieres comentar de todo esto? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Víctor, gracias por permitirme otro miércoles de perspectiva. Hoy es el programa número 30 que hacemos juntos. Bueno, oye, qué bien, bueno, para celebrar. Entonces, bueno, sí, como tú dijiste, están ocurriendo cosas en el mundo. Yo creo que es un momento de reflexión republicana muy, muy importante porque, bueno, Occidente se va de las manos, más allá de las preferencias políticas que uno puede tener. Hay unos hechos que hay que revisar.
La República siempre ha buscado la transparencia, siempre ha buscado la división del poder, y lo que hemos visto en los últimos años en Occidente es todo lo contrario, es una centralización del poder, es una falta de transparencia, es una maquinaria que sistemáticamente apuesta más a la mentira que a la verdad, y bueno, con lo de Estados Unidos lo pudimos observar, más allá de que si el fraude fue, como lo dijo Barr antes de renunciar a fiscal, más allá de si el fraude fue suficiente como para cambiar el curso de las elecciones, hubo fraude y eso habría que investigarlo, ¿no? Entonces, sobre esa sombra que se cierne ahora en la democracia más robusta que tenía, o una de las democracias más robustas que tenía Occidente, se suma entonces todo lo que ha pasado en países como el nuestro, por ejemplo, que los ciudadanos terminan aceptando ir a unas elecciones sin condiciones, o unas elecciones donde, bueno, está bien que exista la posibilidad de trampa, pero lo importante es que no exista mucha, y así empiezan a deteriorarse todas las democracias y las repúblicas. Yo creo que Sí, bueno, es que el deterioro, como tú lo planteas, Miguel, es, digamos, la domesticación de las expectativas. Hace muchos años oíamos de un abogado político, asesor de la MUD, que decía, bueno, no pretendamos condiciones máximas, unas mínimas condiciones para ir a las elecciones. Y entonces yo le respondía, cosa que lo molestó mucho, bueno, sí, eso es como creer que a uno lo pueden medio joder. O sea, con las mínimas condiciones, digamos que la expectativa de renovación democrática queda a mitad del camino. Y hemos visto que cada vez que la oposición se conforma con unas mínimas condiciones de carácter estético, cada vez que la oposición cree que la renovación del CNE es simplemente la repartición de los cargos, cada vez que los ciudadanos venezolanos vemos que en la repartición de los cargos sigue indemne e invicta la Cosa Nostra, el mismo Adeco con el mismo de Primero Justicia, que no ha pisado, no ha levantado la mano derecha para juramentarse cuando ya está cohonestando toda la lógica del gobierno y cuando ya está saltando la talanquera con toda la impericia de la que hacen gala. Uno dice, bueno, creo que por allí no van los tiros. O sea, no es posible, digamos, esto no es un tema de promedios. O sea, esa estética democrática del abrazo en familia, de que nos tenemos que reconciliar, de que el lobo termina siendo cordero y de que el cordero además es posible que sea un poquito más lobo. Todo eso, digamos, forma parte del mundo fantasioso que nos ha perjudicado a todos. Ahora, en el siglo XXI nosotros tenemos además el desafío de cómo lograr domesticar al viejo poder que comete fuerza y fraude ahora con recursos electrónicos que le permite cometer más fuerza, más fraude, el imponer por la fuerza sus ideas. Y lo que pasó en Estados Unidos, la lección es muy fácil. No hay criterio de emergencia que haga, digamos, que permita o que transforme en una decisión ética lo que es, digamos, una decisión de ventaja. Estados completos que cambiaron supuestamente a última hora las normas y los reglamentos de recepción de los votos, al final, digamos, esa terrible, el conteo de los votos a la venezolana, sin testigos. Sí, sacaron sí, a los republicanos, porque mira, Miguel, todo el mundo habla, cuando uno revisa la literatura sobre la posverdad, todo el mundo habla de que la posverdad es un efecto que se dio en dos momentos, y lo estudian así, cuando el Brexit y cuando la primera campaña de Trump. Ahora, la posverdad es simplemente la sustitución de los criterios objetivos por versiones emocionales. Nunca vi yo la mentira montada sobre el potro loco de las emociones como en esta campaña. Los demócratas se dieron con todo y los dueños de las redes sociales se dieron con todo a una versión de la realidad en donde estaba absolutamente claro que iban
contra Trump, que Trump era su enemigo desde la emoción, y bueno, y con eso montaron una circunstancia que terminó siendo irreversible, porque los tiempos de la justicia son lentos. Y porque como nos pasó a los venezolanos, comprobar un fraude electrónico es complicado. Sí, Y jugar contra todo el establecimiento, contra todo el establishment, es pero muy difícil. Es allí, digamos, cuando se pierde el sentido de la justicia, porque la justicia no logra atajar al tramposo. claro, es que el establishment no es un grupo de personas que uno puede apuntar fácilmente. El establishment es todo un entramado y una maquinaria, como decía Ana Arendt, una maquinaria para la mentira. Y sobre eso ya lo vimos, o sea, los medios de comunicación volcados a tapar un pronunciamiento electoral que había que investigar. Nosotros los venezolanos, y lamentablemente creo que es condición humana de que no vemos las cosas hasta que nos empiezan a pasar, porque la experiencia nos quedamos siempre cortos cuando tratamos de transmitir la experiencia, porque las palabras a veces no transmiten ese sufrimiento y esa verdad que se esconde dentro de intersticios que no son fáciles ver. Nosotros vivimos la democracia primeramente más o menos en los mismos términos que los está viviendo Estados Unidos ahorita. La vivimos con, como tú dices, pequeños aspectos fraudulentos, ¿verdad?, que eran tolerados. Esos pequeños espacios fraudulentos fueron creciendo y hoy en día ya ni siquiera alguien que salga en Venezuela a decir que es que con una avalancha de votos los arrasamos, pues ya todo el mundo sabe que eso es mentira. ¿Pero por qué es mentira? Porque el sistema creció, porque el sistema se hizo más fuerte y por supuesto se adueñó de todo el poder. Y esto es lo que está detrás, o sea, un ciudadano jamás puede permitir, y tú tienes una frase que para mí es maravillosa, que es una crítica a los promedios. En la República hay promedios que no se dan porque no existen. O sea, tú no puedes estar medio vivo, medio muerto, tú no puedes ser medio honesto, medio corrupto, tú no puedes ser medio transparente. O sea, hay principios que son absolutos. O tú buscas la verdad y la honestidad, o tú buscas la mentira y la deshonestidad, porque en el momento que existe algo promedio allí, ya pierdes la condición del otro lado. Y eso es lo que no hemos entendido o no han entendido algunos venezolanos, y no hemos entendido muchos ciudadanos del mundo cuando nos pasa esto por primera vez. Nosotros creemos que podemos ir surfeando las cosas. Nosotros lo vivimos así, imagínate, desde el 92 hasta acá hemos sido testigos de las democracias por pedacitos. En algunas cosas bueno, hay que se la democracia, devoran no. por pedacitos, se devoran Exacto. por pedacitos. Ahora, nosotros tenemos una circunstancia muy triste. Pasamos 5 años con un parlamento que no dio la talla, ¿no? De verdad, desde el inicio. Desde el inicio no contó ni con estrategia ni con voluntad. La verdad es que fue una gran operación mareo. No hicieron nada de lo que esperaba el ciudadano, no de lo que ellos ofrecieron, que era ridículo. Ellos ofrecían ser el gobierno legislativo que no podían ser. Siempre recuerdo con vergüenza ciudadana eso que se presentó como el plan Guanipa, y que todavía está por allí por las redes sociales. Vamos a generar empleo, nada de eso. Y eso lo único que muestra es el talante de tan baja calidad que tienen nuestros políticos, que son irremisiblemente populistas y que no tienen ninguna otra forma de relacionarse con la gente que con la promesa vana. Entonces, claro, todo se funda en la mentira. Todo se funda en la mentira y en la fantasía. Eso por un lugar. Pero es que desde el inicio ellos no quisieron hacer las cosas que debían hacer en los tiempos que debían hacer. Y bueno, ya inmediatamente en lo que el régimen se dio cuenta, sacó las suyas y por supuesto acabó con todo. Ahora, esa oposición que todavía, digamos, está pataleando y está tratando de mantener su hegemonía, una hegemonía que no le conviene al país. Esa oposición está yendo ahorita rauda y veloz a conectar unas votaciones para ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Ok, sin entender eso que tú dices con tanta claridad. El problema es que no es posible el aislar un proceso de votaciones
de un sistema, de un ecosistema criminal fundado en el ventajismo más abyecto, en el uso de la fuerza, en el uso desproporcionado, despótico y desfachatado del fraude, en donde las formas ya no importan, pero digamos, piensan ir a eso teniendo, qué sé yo, el fiscal que se tiene, el defensor del pueblo, o sea, teniendo un ecosistema el que opera en contra, que está confabulado contra la libertad de los ciudadanos, y sin embargo quieren ir. Lo que nos coloca a nosotros de nuevo en la reflexión inicial. Nosotros no podemos pensar en la libertad con una oposición resignada a sub óptimo. O sea, una oposición resignada a ser la hierba que crece en medio de las grietas de una autopista y que sabe, digamos, que no tiene vida y que, digamos, al primer rayo de sol, a la primera tarde de sol intenso, se va a secar. Mientras tanto, los venezolanos ven cómo pasan sus tiempos, cómo pasan sus días. Y también los venezolanos ven cómo esa oposición heroica termina siendo tragicómica y los que viven en el exterior viven de una forma tal que no se parece a las circunstancias que dicen ellos representar. Es que yo creo, yo estoy de acuerdo con esa reflexión que tú haces, y a dos personas le he oído el tema del vacío, a Flor y a ti, ¿no? Desde hace algún tiempo. Yo recuerdo cuando Flor, una vez estábamos hablando sobre la asamblea, estábamos en el 2016, 2015, y bueno, uno quizás eufórico porque se había logrado recuperar un centro republicano de poder importante. Y yo recuerdo que ella había dicho, eso no va a pasar nada porque ya se había configurado un vacío dentro de la política. Pero nosotros no lo habíamos visto, Víctor, y nosotros no lo hemos visto porque nosotros no estamos acostumbrados a reflexionar sobre los hechos y a observar sobre los hechos, sino a comentar ya opiniones preconfiguradas. Y así nosotros durante años, digo nosotros como sociedad, nos acostumbramos fue a agarrar un analista que más o menos nos gustara, dos o tres analistas, y lo que ellos decían ya eran ideas preconcebidas para nosotros, y nosotros desarrollamos a partir de eso. Los eventos que nos están ocurriendo aquí son muy importantes y no los reflexionamos. Nosotros nunca nos paramos a reflexionar lo que estamos haciendo ahorita de qué significa un fraude, qué significa avalar un fraude, qué significa lo que tú dijiste antes, qué significa ir con condiciones mínimas para el futuro, qué puede representar eso para la democracia, en qué se puede degradar la democracia. Y nos acostumbramos a ver solamente estéticas. El gran acierto de estos regímenes es que dejaron las estéticas, las formas, por eso es que las formas, tú dices, las formas no importan. Claro, dejaste la forma, pero vaciaste de contenido todo. Dejaste las instituciones sin su significación, pero las dejaste. Entonces, ahí hay un CNE, pero el CNE no funciona como poder, no funciona como organismo autónomo. Ahí hay un tribunal, sí, pero el tribunal no funciona como un poder de Estado. Y así dejaron todas las estéticas. Y el ciudadano lo que hizo fue ver esas estéticas y decir, tranquilo, que estamos en democracia y todavía lo podemos. Todavía hasta hace poco aquí había gente que afirmaba que esto era una democracia. Todavía hoy hay gente que vio la luz, pero la luz lo que está viendo hoy es lo que ocurrió hace 15 años atrás y lo llama esto autoritarismo competitivo, y ahora han dado un paso más y lo llaman autoritarismo no competitivo. Imagínate tú esa ridiculez en un momento como este, donde ya estamos pisando el totalitarismo, porque una cosa es que no lo ejerzan porque no quieren, porque como tú dijiste antes, los medios están para ejercerlos. O sea, los medios electrónicos, sino que le pregunten a China, son vitales en este momento para poner un régimen totalitario a bajo costo. Ya no necesitan la policía ni los vecinos, ya lo que necesitan son dispositivos electrónicos. Entonces, el venezolano y el ciudadano del mundo en este momento tiene que empezar a ver esas cosas que son pequeñas cosas y parecen tontas y parecen insignificantes, pero son las grietas que forman los intersticios por donde el poder totalitario se mete, destroza el sistema de libertades, se hace de un sistema político y ahora peor, porque la democracia, Víctor, ha quedado como un sistema de legitimación de élites corruptas, no como un sistema de libertades.
Bueno, Miguel, y cuando tú hablas del sistema de legitimación de élites corruptas, nosotros no podemos olvidar, ahora que vamos supuestamente arrastrados por esta élite corrupta a conestar unas votaciones que no van a ser unas elecciones, bueno, hay que hacer la siguiente reflexión republicana. Uno, nosotros tenemos la tragedia de los designados. Ese parlamento resultó tan malo como sus integrantes. Y no nombremos a los integrantes para no meternos en problemas, pero yo invito a todos los que nos están oyendo que piensen en esos flamantes diputados que formaron parte de esa Asamblea Nacional, en esos flamantes diputados. Eso es lo primero. O sea, los partidos políticos venezolanos han sido profundamente irresponsables, sectarios, incluso dentro de una lógica mafiosa y malandra, cuando seleccionan a esos diputados y le imponen al país la tragedia de la mediocridad en un momento en donde necesitábamos héroes. Eso en primer lugar. Bueno, entonces uno no le puede extrañar que esa Asamblea Nacional haya sido tan mediocre y tan malandra y tan mafiosa como los diputados que fueron nombrados. Dentro de la segunda característica que yo creo que nos ha hecho mucho daño y con la cual hay que romper, es lo que yo llamo las reglas de la repartición. Cuando uno ve la Asamblea Nacional y cuando uno, digamos, opina, ¿cuál fue la regla, cuál fue el criterio para que presidiera los que presidieron la Asamblea Nacional? Bueno, algo tan chimbo como lo que ellos llaman la correa. O sea, una especie de lanzar los dados y hoy te toca a ti y mañana me toca a mí y no sé qué. Y por supuesto, eso significó que nosotros entonces tuviésemos que vivir la terrible experiencia de Julio Borges, Henry Ramos, Omar Barbosa y Juan Guaidó, y Juan Guaidó, y Juan Guaidó, y Juan Guaidó, simplemente porque ellos eran incapaces de ver, como decía mi amigo Antonio Cova, la magnitud de la tragedia que estábamos viviendo. Y entonces ellos se dedicaron, digamos, a repartirse, o sea, esa lógica de repartirse los despojos de un país que necesitaría otra cosa. Ahora, el otro tema que tú planteas es el tema del totalitarismo. Y por supuesto, la necedad de los intelectuales. Intelectuales que son incapaces de vivir, y creo que éramos nosotros los que reflexionamos eso el otro día. Aquí hay que empezar a ver este fenómeno. ¿Ok? Y hay algunos intelectuales que simplemente no ven el fenómeno, sino que buscan el librito que los hace elegantes y que los hace tragables y pagables por esa Cosa Nostra que necesita una versión edulcorada de la realidad para permitir, digamos, seguir teniendo los espacios. Ahora, cuando uno revisa la historia del totalitarismo, del nazismo, uno cae en cuenta lo que fue la conferencia de Wannsee, o sea, aquella conferencia de expertos y militares alemanes que por el nombre de Hitler se reunieron para definir la lógica y el sentido de eficacia de algo que ellos ya habían decidido, que por supuesto los marcó y marcó el siglo XX para siempre, el exterminio de los judíos. Y llamo y refiero a esta conferencia de Wannsee, porque el totalitarismo tiene, como tú dices, una lógica económica. O sea, el totalitarismo, uno se imaginaba al nazismo como lo peor y efectivamente fue lo peor, al estalinismo como lo peor y efectivamente fue lo peor, al maoísmo como lo peor y efectivamente el maoísmo es lo peor, al castrismo lo peor, pero eso no significa que fuesen locos. Ellos, digamos, tenían objetivos que administraban, entre comillas, racionalmente, no éticamente, ¿ok? Y por lo tanto hacían conjeturas sobre los medios y los fines. Entonces, ¿por qué el totalitarismo venezolano es como es? Porque así le basta, ¿ok? Porque esto es suficiente y cuando necesite más lo hará. Porque lo que no podemos nosotros creer es que aquí hay una semiconstitución, o sea, la lógica de los semis. Aquí hay una semiconstitución que no le da ningún derecho a los venezolanos, pero le permite a los diputados invocarla para definir eso que ellos llamaron la continuidad constitucional. ¿Una continuidad de qué? Cuando ellos mismos dijeron que la Constitución había sido derogada por la vía de los hechos. Cuando tenemos un régimen de control que controla, por supuesto, territorio y recursos de facto, terriblemente de espaldas a la necesidad de los venezolanos, pero que está allí. Entonces, claro,
cuando uno ve que toda interpretación de esta política es la interpretación que a ellos les conviene, independientemente de que le convenga o no le convenga al país, uno dice, bueno, aquí efectivamente hace falta mucha reflexión republicana. Pero vamos al corte de las 11:30 y ya regresamos hoy con Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Lamentamos informar que nuestro querido y admirado operador César González falleció hoy. Será recordado como el gran esposo, padre, abuelo, compañero, amigo y maestro que siempre fue. Paz a su alma. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con Miguel Fontán. Bueno, ya dijeron que era un escape de gas que muy lamentablemente afectó una residencia de ancianos en el centro de Madrid. Oye, qué malo, qué mal, qué mal. Bueno, también México, llegó a México de Argentina el principio activo para la vacuna Oxford AstraZeneca, o sea que los mexicanos se van a vacunar y por aquí no pasa, pero ni la brisa. Por Venezuela, porque Venezuela como estado forajido y con un régimen como el que tenemos, nadie previó, digamos, un cupo en ninguna vacuna. Y entonces nosotros estamos condenados a el despropósito de una molécula cubana, la tragedia de una vacuna rusa y digamos que el remate de la vacuna china. O sea que si no nos agarra el chingo, nos coge el sin nariz. En este momento también acaban de informar que se evacuaron la sede de la Corte Suprema de Estados Unidos por amenaza de bomba. Bueno, en Washington están muy nerviositos, ¿no? Y eso que la concentración es de banderas, no de gente, de banderas. Sí. En Washington está totalmente militarizada, totalmente. 75,000 soldados. ¿Y cómo les pasa que haya una amenaza de bomba? Bueno, una inauguración muy, digamos, problemática, efectivamente. Bueno, pero estamos conversando, Miguel Fontán, de la tragedia de la simulación de la lucha, de una simulación institucionalizada que nos hace muchísimo daño. Por supuesto que los venezolanos están preguntándose la superconsulta taumatúrgica esa que va a resolver todos los problemas. ¡Qué irresponsables! De verdad, no,
Es una consulta más que tiene unas preguntas ridículas. ¿Usted cree que el sol sale de día y de noche sale la luna? Entonces, que la sobre moja. ese tipo de preguntas vamos a cambiar. O sea, por favor. No. Fíjate, yo quería con tu reflexión al cierre para ir al corte, hablar de dos cosas. Una, quizás el gran problema que tuvo el totalitarismo fue que se asoció a una estética. Y nosotros lo conversamos ya hace algún tiempo con el profesor Eric del Búfalo en este programa sobre el tema de Occidente. Y él hacía una reflexión pertinente. O sea, los totalitarismos, ni la sociedad actual es la misma sociedad del siglo pasado cuando ocurrió, ni el totalitarismo se expresa de la misma forma. Entonces, claro, como no vemos campos de concentración como lo narró Hannah Arendt en Origen del Totalitarismo y como se supo después, entonces no hay totalitarismo. Yo creo que ahí el intelectual que quede tiene que reflexionar sobre lo que es la esencia totalitaria, porque Claude Lefort que es otro estudioso del totalitarismo, no tan conocido quizás como Arendt en grupos fuera de los académicos, ya hacía la alerta de que el totalitarismo vive dentro de la democracia, en el sentido que se pueda potenciar. Es como la enfermedad genética que tienen los seres humanos, que puede tener propensión a, pero no quiere decir que se desarrolle. Bueno, así es el totalitarismo en democracia. Yo creo que, como tú, yo estoy totalmente de acuerdo, hay una voluntad totalitaria que se puede desplegar en la medida que se necesite. Pero también, Víctor, esto nos trae otro problema, y es que tenemos una sociedad, primero, que renunció a la razón y a la crítica y a la duda, y entonces lo que hace es consumir. Y segundo, que ahora tiene todo un entramado muy fuerte que lo que busca es aterrorizarla. Entonces tenemos el COVID. Yo siempre le decía a mi familia, ustedes no se preocupen por el COVID, preocúpense por la pandemia que vendrá después, o la cepa que vendrá después, que sí será fuerte, porque esto es el principio para atemorizar, para agarrar el control de tu mente y ponerte el terror, para desvirtuarte lo que es el otro, lo que significa el otro, lo que significa la sociedad, lo que significa las relaciones de producción, lo que significa las relaciones capitalistas. Todo eso está en juego con el virus, y es lo que viene. Y la tercera parte, que tú lo mencionabas ahorita con lo de la consulta, es que el régimen dejó las instituciones y las vació de contenido y generó sobre ella una estructura que funciona con la capacidad de ejercer violencia. No existe otro imperio que no sea la capacidad de ejercer violencia. Entonces, ¿quién manda? El que pueda ejercer la capacidad de violencia mejor. Eso es todo. No es que el imperio de la ley, olvídate de eso. Entonces, al margen de eso, ya se perdió lo que es la representación política. Y entonces los que se dedican a la política lo que tienen que hacer son promesas vagas para poder meterse en ese entramado, en esa estructura que funciona muy lejos de lo que era la política y de lo que era la representación política. ¿Quién representa a Guaidó? Un grupito de personas que de alguna manera o tienen privilegios porque pertenecen a un grupo que lo apoya, o todavía tienen el rezago de lo institucional, y en ese sentido son ciudadanos muy ingenuos. Del resto no hay representación ahí. Guanipa, ¿quién representa? A nadie. Stalin González, ¿a quién representa? Entonces, ¿cómo los políticos se fueron subiendo en ese escalafón? Bueno, porque abandonamos la política, Víctor, la política en el sentido de la reflexión y la discusión de ideas, por eslogan, por marketing, O se fueron para, digamos, la otra galaxia de las ideas. Entonces aquí lo más chistoso es que no hay reflexión sobre cuál es el camino a la liberación, pero entonces sí hay reflexión postmoderna sobre si conviene o no conviene una ley del aborto, o si, digamos, se tiene que seguir avanzando en la agenda del género y en el resto de la agenda globalista. Es una tragedia. Es una tragedia porque, como tú dices, Víctor, no, mira, si tú agarras los principales partidos del G4 y dices, dime cuál es la ideología que tienen esos, o mejor dicho, cuál es la doctrina que tienen esos partidos ahorita, en qué se discute, no la vas a encontrar. Todos se desvirtuaron a partidos atrapatodos. Es decir, un grupo corporativo que quiere vivir en la política para alcanzar el poder y tener privilegios y, por supuesto, vivir de eso. Pero no hay una discusión de ideas. Entonces, como tú dices, sale un tema, ahorita imagínate, ya hay una división profunda entre los liberales económicos y los liberales políticos, que son pocos, además.
Entonces, bueno, los liberales económicos, la primera institución es el mercado, y si aquí hay mercado para la prostitución infantil, pues bueno, eso no, yo no me meto en eso. Sí, Entonces, el que de nuevo alude, Miguel, es una tragedia lo que está ocurriendo con los liberales en América Latina. Después de un momento luminoso, cuando se descubre finalmente al mercado como coordenador social, olvidaron eso que resulta tan importante, que es un coordenador social, y por lo tanto, orden social es concomitante también a la lógica del mercado. En el caso de la lógica del Estado, la búsqueda del orden social forma parte, digamos, de la tragedia, de los peligros y las tentaciones de la ingeniería social, y desde el punto de vista del mercado, por supuesto, es el resultado de ciertos equilibrios que se plantean y que, siendo muy inestables, pues hay que buscar que se mantengan. Ahora, el tema no es el mercado por el mercado y el dogma de la propiedad privada por la propiedad privada. No, el tema es cómo los seres humanos vivimos sin el peligro de un poder exacerbado que siempre se va a volcar contra los ciudadanos, siempre. Cuando hay exceso de poder, el ciudadano paga por exceso de poder, y cómo nosotros logramos una reflexión constante sobre lo que conviene al hombre en términos de su convivencia. Por eso es que la reflexión liberal habla de la sobriedad del hombre liberal, de la tolerancia, de su búsqueda de la paz, del respeto por los proyectos, por supuesto, de los proyectos del otro. Ahora, no hablan de desmadre, no hablan del desmadre, y lamentablemente eso que tú has dicho reiteradamente en las redes sociales es el gran peligro. Sucede que todo vale. Cuando uno critica que desde el punto de vista del Estado, el Estado pragmático, donde cualquier medio es bueno para lograr cualquier fin, y que los fines se reducen simplemente a tener más poder para saquear los recursos de los demás, tú dices, no todo vale lo mismo, porque hace falta una reflexión ética. Igual pasa con el liberalismo. No todo vale y no sirve para todo, y no es verdad que la tolerancia sea ilimitada. Para eso está la paradoja de la tolerancia. Si tú, digamos, eres tolerante con los intolerantes, terminas patrocinando un régimen de intolerancia. O sea, entonces, igual está el tema de la paradoja de la propiedad privada. Tú no puedes decir, Jack tiene razón porque Twitter es de él y él puede hacer lo que le dé la gana. No es verdad. No es verdad. Recuerden simplemente El Señor de las Moscas o cualquier otra distopía. Y a mí lo que me desalienta es que esa reflexión cocinada con carburo, esa falsa reflexión, ha hecho de los jóvenes liberales algo que hay que ver con cuidado, porque terminan siendo más intolerantes y más terriblemente necios que cualquier otro. Bueno, lo de Antonella Martí, que agarró la campaña, empezó a decirle a todo el mundo que eran unos dinosaurios conservadores, como si los liberales no tuviesen algo que preservar la libertad, preservar la propiedad privada, que es una herencia de la civilización. Yo creo que Antonella Martínez está muy equivocada. Bueno, me bloqueó del tiro. Creo que también te bloqueó a ti. Ahora, lo preocupante no es que me bloqueó o no. Lo preocupante es el tema de que la reflexión sea confundida con el escándalo, o sea, con la impostura, con la puesta en escena, y que todo sea un espectáculo. Y entonces lo que se aplaude no son las ideas, sino el espectáculo y la vedette. Y eso, digamos, que hace mucho daño, porque por muchos caminos se llega al infierno. Claro, es el camino de lo espectacular, del vedetismo, del empaque bonito, aunque dentro haya detrito. Nosotros hemos reflexionado de esto en Twitter, pero yo no sé, que Ayn estaría muy mal parada frente a estos nuevos liberales económicos, porque imagínate, si hay cosas que hay que preservar y por eso te vuelves conservador, entonces ella sería ultra conservadora, ¿no? Claro. Y hay un tema, y tú lo dijiste, hay un tema, cuando la sociedad se va al desmadre, por supuesto que el liberal se vuelve conservador, pero ¿conservador de qué? No conservador de un régimen no flexible, sino conservador de principios y valores que apuntan hacia la libertad, que apuntan al mantenimiento de la dignidad humana.
Y eso es lo que nosotros no terminamos de entender. Entonces, este liberalismo económico parece estar creando un estado de naturaleza nuevo. En el estado de naturaleza es legítimo que tú tengas la voluntad, sea cual sea, de hacerlo y tengas la capacidad. O sea, si tú me quieres matar, lo puedes hacer. En el estado de naturaleza eso es válido, eso es legítimo. Bueno, estos liberales económicos están haciendo una especie de estado de naturaleza en el cual ya no es la capacidad que tú tengas de hacerlo, sino que sea el mercado quien lo pide. Entonces, si es el mercado, es legítimo. Y estamos transitando una vía en que vamos a convertir... si eso fuese verdad, cosas atroces como la prostitución infantil tendrían que ser aceptadas porque eso tiene mercado. Si no tuviese mercado, no existiría. Pero es que ahí... Cosas atroces como la trata de blancas tendrían... No. Claro, o sea, tú das en el clavo. O sea, el liberal no puede ser el equivalente a un adolescente que anda experimentando permanentemente, que anda inventando y buscando y haciendo rubieras, como dicen los viejos. No. El liberal tiene convicciones, sabe que el poder es lo que hay que limitar. Y por supuesto, como siempre ocurría que el poder era de los gobiernos, pues hay que limitar a los gobiernos. En este momento hay que limitar también el poder de las corporaciones irreflexivas, sesgadas, posverdaderas, que hacen lo que les da la gana, favorecen a quien quieren y desfavorecen a quien les disgusta. O sea, eso nada más obesiano que eso, por cierto, nada más obesiano. Que se da dentro del esquema del mercado, obviamente, y entonces hay que volver a reflexionar los presupuestos liberales. Hay que volver a reflexionar y hay que decir, oye, no es el gobierno es un gran contenedor de poder, pero es el poder. El problema es el poder absoluto que se ejerce sin criterio. Y si eso no se plantea así, y también hay que plantear, el orden social, ¿cuál es la mejor sociedad fundada en la libertad que nosotros podemos procurar? Y que es dentro de esa mejor sociedad que nosotros podemos procurar, que hay que recordar lo que dicen, digamos, una reflexión que aprendí de Antonio Cova, pero que lo dicen, digamos, los etólogos. Todo orden cultural es imperfecto. ¿Ok? Y entonces por eso es que la reflexión sobre el orden social no se puede nunca derogar, es inderogable. Entonces, porque tú estás tratando simplemente de ajustar un orden social fundado en la libertad y eso obliga a la reflexión constante sobre el orden social. Porque ¿quién le dijo a los liberales que no necesitábamos orden social? Si Antonella Martí no fuese también la beneficiaria, por decir un ejemplo, de que la protege el orden y la ley, pues probablemente Antonella Martí hubiese sido víctima de trucutru hace tiempo. ¿Ok? Esta comiquita que salía y jalaban a la mujer por los cabellos y la llevaban a la cueva. Como hay orden social, entonces hay cosas que resultan inaceptables e intolerables, entre esos agarrar a la mujer por los cabellos y llevársela a la cueva como la época de trucutru. Como ejemplo. Entonces tú no puedes llegar a decir soy liberal, no me interesa el orden social, me interesa simplemente la concupiscencia individual llevada al máximo. Y eso también es un peligro, porque lo concupiscente, o sea, el dejarse llevar por los placeres, por lo que me da la gana, pues lo que yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, si eso, digamos, no se coloca dentro de una reflexión de orden social, bueno, la civilización desaparece. Simplemente. Es que el Estado, y en las primeras reflexiones de las revoluciones, que fue la inglesa, hay gente que planteaba el Estado como un ente artificial, pero moral, en el sentido que de alguna forma tiene que procurar lo bueno para la vida, lo bueno para la libertad, lo bueno para la dignidad humana, porque si no, ¿cómo haces? ¿Qué leyes vas a hacer, no? Entonces, el problema aquí, Víctor, es que y es tan grave el problema que a veces tú hablas con la gente y se olvida que el liberalismo nace desde lo político antes que lo económico. O sea, el común de la gente piensa que el liberalismo es un tema económico y libre mercado e instituciones. Y se olvida precisamente de esa reflexión que tú estás haciendo. El liberalismo, su punto principal fue la lucha contra el poder para poder desplegar el ciudadano la vida digna de ser vivida que él escoja. De hecho, la libertad republicana no es ausencia de interferencia, es ausencia de interferencia arbitraria. Es decir, no es que tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer porque tu voluntad sí lo dice. No, es una ausencia de interferencia arbitraria
que basa esa interferencia en el derecho y en la igualdad del otro de escoger su vida digna de ser vivida. Y eso nos olvidamos, no solamente que nos olvidamos, peor aún, algunos ni siquiera lo saben. Entonces piensan que el liberalismo no sale de lo político. Que me recuerda la primera parte de la película Corazón Valiente. Tú sabes que la trama de la película se desarrolla a partir de una interferencia arbitraria. Y recordemos, interferencia arbitraria es que tú te preguntas, ¿por qué tú me haces esto? Y entonces la respuesta es porque me da la gana. Y era el derecho de nada. Sucede que lo que se presenta allí es el rey que se entera que un señor de la tierra, qué sé yo, de Irlanda, se va a casar y él recuerda que él tiene derecho a pasar la primera noche con todas las doncellas de su reino. Entonces, eso es intervención arbitraria que genera tanta rabia que se forma, digamos, la guerra y la reacción, el que se forma. Y cuando tú ves la película, oye, pero de verdad vivimos una época en el mundo en donde el rey llegaba y decía, todas las vírgenes son mías y yo ejerzo el derecho de pernada, que eso se trataba. Entonces, claro, de ese derecho, entre comillas, arbitrario, pasamos a los derechos de la gente. ¿Ok? Ahora, eso supone siempre reflexión social, ¿qué es lo mejor para la vida en libertad y con dignidad? Cuando eso se olvida, se pierde el talante liberal y eso es cualquier cosa. Y yo creo que no hay que perder de vista que esa es una de las derivas que hay que resolver si nosotros queremos tener un país decente. Y si nosotros queremos rescatar la reflexión no marxista de sus propias tentaciones, que tentaciones también tiene. ¿Se fue Miguel? No puede ser. Aquí estoy. Entonces, allí tenemos un desafío de reflexión. Y bueno, visto así, Miguel, como dice Yoyo Suárez, la libertad no es gratis. Gracias, Yoyo. Y María Macei, bueno, Antonella Martí se presenta como liberal, pero digamos tiene un conflicto terrible en este momento, porque todos los que no están de acuerdo con ella, sobre todo en el marco de la polarización Biden-Trump, todos los que no están de acuerdo con ella son, según ella, dinosaurios conservadores que se hincan frente a sus ídolos. En fin, digamos, está en un mal momento que espero yo que supere, pero que da piso a la reflexión. Mira, la difusión de las ideas no puede ser a través de vedettes. No puede ser. No puede ser ni puede ser a través de eslogan. O sea, tú lo dijiste muy bien. O sea, lo hermoso del proyecto liberal desde lo político es que es un proyecto inacabado, porque nada es perfecto. Tú lo mencionabas antes. Todo es perfectible. Y entonces, todo, mira, si no quieres recordar las tres cosas principales del liberalismo, que es libertad, vida y propiedad, pues recuerda dos: libertad y dignidad humana, y coloca la propiedad y todo lo que implica la libertad o la vida digna de ser vivida, y lo colocas allí, porque de eso se trata. ¿Por qué tú apelas a limitar el poder? Porque mereces una vida digna. Y un poder arbitrario no te permite hacer vida digna. Siempre es como decían las reflexiones antes, incluso de Constant, es simplemente una concesión. Y tú no mereces concesión. Tú mereces desarrollar tu vida digna de ser vivida. El otro también merece desarrollar su vida digna de ser vivida. Por eso hay unos límites, y esos límites no los podemos negociar, y esos límites tampoco los podemos pervertir. O sea, si nosotros establecemos un régimen de libertad y yo te digo, mira, Víctor, pero esta parte que tú ibas a hacer, bueno, no la puedes hacer como tal, no puedes elegir como tal, sino que hay un tema de condiciones que yo no te voy a permitir. Tú no puedes aceptar eso, porque eso es parte de tu libertad cívica. Tú no puedes aceptar más nunca, o sea, cuando exista la posibilidad de elecciones, esta generación, si es que lo llegamos a vivir, y las generaciones posteriores, no se pueden conformar nunca con los mínimos y deben rechazar, pero absolutamente, aquel que dice vamos aunque sea con los mínimos. No, la libertad no es de mínimos, la libertad es de máximos siempre, o procurar siempre los máximos. Conformarse con lo mínimo es entrar en el camino de la servidumbre voluntaria. Y hay algo, ya vamos a cerrar para nosotros dar el ejemplo, porque la verdad, para digamos que las cosas funcionen como deben funcionar y no nos regañe Catherine. Pero quiero terminar simplemente con una reflexión, porque la gente siempre pregunta, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, yo propongo
¿Ok? Dos cosas. En primer lugar, que no seamos condescendientes con el totalitarismo que nos rige. ¿Ok? Y que lo llamemos tal y como es. Y no caigamos, por lo tanto, en las garras de los eufemismos de esos intelectuales que lo que estamos cuidando es su plato de comida. Porque lo que tú declaras que esto es un totalitarismo, se les acaban las conferencias sobre cómo convivir y qué hacer con ellos. Eso en primer lugar. Lo segundo, las transiciones, por ejemplo, ¿no? Lo segundo, ¿qué hacer? Miren, yo creo que nosotros no podemos repetir la tragedia de los designados por los partidos políticos la próxima vez que alguna vez tengamos la posibilidad de votar de verdad. O sea, nosotros no le podemos, o sea, nosotros no podemos votar por el compañerito que se le ocurrió a Henry Ramos Alup, que después saltó la talanquera o vive en el exilio con una comodidad sorprendente. No podemos complacer a los caprichos y a la repartición malandrosa de Primero Justicia o de cualquiera. Hay que votar por personas que tengan programas y compromisos. Esa es la esencia de la República. Y que tengan convicción en su idea. Exactamente. O sea, no podemos el votar por unas saltatalanqueras permanentes como alguna por allí. Entonces, claro, sobre todo es una reformulación de nuestros propios compromisos con el orden social y con la República. No esperemos que el cambio empiece más allá de nosotros mismos. Y el cambio debe comenzar por ruptura de la comodidad y el confort que hasta ahora hemos practicado y el replanteamiento de las exigencias de esa democracia que nosotros esperamos que venga y que venga pronto. Bueno, Miguel, gracias por este miércoles de perspectiva. Entregamos exactamente a las 11:55, mi querida Catherine. Gracias a Jaime Nestares en la Dirección General de la Abulipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, ya viene Argenis Barreto a leer las noticias y bueno, saludos a todos que estuvieron con nosotros. Chao. Chao, gracias Víctor. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.